Competencias es la productora televisiva que hoy produce no solamente todos los partidos de la Copa Libertadores, sino de todos los torneos de clubes de la Conmebol y también, a partir ya de hace unos años, de todas las competencias de selecciones a nivel Conmebol, como Sub-17, Sub-20 y también la Copa América. Están acusados de haber pagado millonarios sobornos para quedarse con los derechos de comercialización vinculados a competencias de fútbol. Recordemos que ellos están acusados junto a otros imputados, entre ellos Alejandro Bursaco, el ex CEO de Torneos, también por los mismos delitos, asociación ilícita, entre otras figuras penales que le endilga la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Bursaco y Clarín están emparentados a través de la existencia y la tenencia compartida en porcentajes muy parecidos de una señal de cable que es Teis Sports. Es decir, entre otros negocios que tiene la productora Torneos y Competencias, antes Torneos ahora, está la sociedad con Clarín para la tenencia de una señal deportiva que es Teis Sports. Ellos pagaban los sobornos para que al momento de decidir sobre quién iban a recaer esos derechos no hubiera ninguna posibilidad de competencia. Y una vez que ellos tenían esos derechos, por ejemplo, el Fútbol para Todos, para televisar el Mundial o la Copa América, le tiene que comprar esos derechos a Torneos. Si vos tenés un canal en Tucumán y querés televisar los partidos de la Copa América, le tenés que pagar a Torneos. Ellos lo que se garantizaban era tener la exclusividad, tener el patrimonio de esos derechos. Y a partir de ahí los negociaban. Hugo y Mariano Gil, que los empresarios de la empresa, ¿no? Full Play, estuvieron acá en los tribunales, estuvieron un rato notificándose de toda la documentación que vino de Estados Unidos, de toda la documentación relacionada al pedido de extradición que se hizo respecto a estos empresarios. Vinieron cada uno de sus domicilios porque recordamos, ellos están bajo arresto domiciliario y el juez les hizo una pregunta, si deseaban ser o no extraditados, a lo que ellos respondieron que no. El hombre que aparece como hombre fuerte y tenedor de los derechos de televisión es Bursaco por la vía de Grondona. Decir Grondona, decir Bursaco y decir Torneos es hablar de una misma cosa. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dugan. Estamos muy bien, ¿no? Avanza el escándalo de la FIFA, avanza en un sentido, ¿no? Por supuesto. En el sentido de la justicia, me imagino yo. Estamos acá con una mesa de notables. Antes hay dos novedades importantes. Sí. Primero, la llegada de toda la documentación respaldando el pedido de extradición de los Hinkis. Por otro lado, crece la preocupación en los ex socios de Alejandro Bursaco por la negociación con la justicia norteamericana. Estoy hablando, obviamente, del Grupo Clarín. Pero sí, tenemos una mesa amplia con expertos en el tema. Expertos en el tema como para ir desarmando, ¿no? Y entendiendo, porque hay muchas aristas que no son familiares para todos nosotros. Está Julio Villalonga, director de la Gaceta Mercantil. Gracias, Julio. Vanessa Petrillo, que es nuestra especialista en judiciales, compañera nuestra de acá, ¿no? Y por supuesto el señor Guillermo Marconi, que sabe mucho del tema, y Roberto Navarro, que no le va en saga. ¿Cómo andan los dos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué será eso que no le va en saga? No sé. Jorge García, por supuesto, también contamos con la información que tiene Jorge, como para ir tirando los disparadores que vayan ordenando la conversación acá, ¿no? Porque son muchas las cosas que hay que ir repasando de este tema. Muy bien, a ver, recordemos, una mañana 27 de mayo, muy poco tiempo, en Zurich explota el FIFA Gate a partir de una conferencia de prensa que da la fiscal general Loretta Lynch de Estados Unidos. Un rato antes se había llevado adelante un operativo. 7 hombres importantes de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, eran detenidos, acusados de lavado de dinero, malversación, sobornos, todos los cargos, asociación ilícita. En el medio estaba en juego cómo se habían definido los mundiales, pero además los derechos de televisación, y ahí es donde entran 3 argentinos.
Bursaco y los Hinkis, papá e hijo. Vamos a detenernos en el caso de Bursaco y tenemos algunas placas como para ir por lo menos ubicándonos cuando hablamos de el socio, el hombre del grupo Clarín, la organización Clarín en el fútbol, que eso es lo que está investigando la justicia de los Estados Unidos en este momento. Este hombre ya se encuentra en Nueva York y hay preocupación porque trascendió que ya algo adelantó. Ese es el principal. Tenemos Bursaco, socio de Clarín, acusado de pagar sobornos y preso en Estados Unidos. Este es nuestro cuadro el día viernes. Ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? Llega información en donde él comienza, o por lo menos intenta, por intermedio de sus abogados, hacer un acuerdo de colaboración con la justicia de los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de reducir pena y entregar información. Cosa o método que ya hicieron otros. El titular de la CONCACAF, un norteamericano, pagó para estar en libertad casi $2 millones, pero dio muchísima información. Y también un brasileño que pagó más de $100 millones. Este hombre, para tener prisión domiciliaria, se le trabó un embargo por $20 millones. Estamos hablando de la empresa Torneos y Competencias. Vamos a seguir avanzando, porque quiero contarles algo acerca de... En algún momento se dijeron, no, pero Clarín no tiene nada que ver en este caso. Investiga 18 años que duró el contrato entre AFA y Clarín. 1991-2009, en todo este periodo. Información que es entrecruzamiento de datos y que maneja la justicia dice lo siguiente. ¿Cómo estaba compuesta la empresa Torneos y Competencia que presidía justamente Bursaco? Claro, 50% inversora de eventos, una empresa del grupo Clarín, que estaba en los partes de la bolsa. Y el otro 50% Torneos y Competencia S.A. y terminaban justamente con el TIC. Después hay otros inversores con el paso del tiempo en donde se suma allí DirecTV Latinoamérica, que hace poco tiempo pasa a manos de AT&T. Entonces este es el cuadro de situación. Todas las miradas puestas acá, ahora en Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a compartir Bursaco en los Estados Unidos? Cuestión de ganarse la libertad o por lo menos reducir esa pena durísima que puede ser de mínimo 20 años preso. Bueno, esta es un poco la idea. Acá tenemos, la investigación también avanza en la Argentina. Los Hinkis, Mariano Hugo Hinkis, acá estamos hablando de la empresa que hacía lo mismo, intermediaba los derechos de comercialización. Era muy importante que la FIFA le diera los derechos de comercialización a una de las empresas. Es que acá arrancó la investigación cuando arrancó en Estados Unidos, ¿no? Arrancó como una consecuencia de los Estados Unidos. No, claro, exacto. Había un efecto colateral de algunas de las cuentas, ¿sabes? El entrecruzamiento que está haciendo la justicia del expediente HSBC. Mirá cómo se conecta, porque HSBC justamente es uno de los bancos que aparece como siendo justamente el intermediador a la hora de facilitar la circulación de fondos que está investigando y rastreando los Estados Unidos. Tenemos la operación de derechos, en este caso en Uruguay. Full Play es la empresa. Y acá teníamos la figura de Bursaco. Entonces, la Proxelat, que es el organismo, si bien la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, comenzó rápidamente a pedir información a diferentes países, a Uruguay, a Panamá, a Suiza, a los Estados Unidos, a ver, ¿qué sabe ustedes de esta persona que es argentino, residente? Y a mí no me aparecen los registros con semejante cantidad de dinero u operaciones. Entonces reclama justamente información. Y también aparece la Procelat, que es dentro de la Fiscalía a nivel general, la organización que tiene que llevar adelante la búsqueda de este tipo de procedimientos que hacen al lavado de dinero. Entonces, que denuncia a los Hinkis por evasión. Bursaco, Torneos y Full Play. Todos denunciados ante la justicia, en este caso también de la Argentina, porque es una causa que avanza. Si bien un protagonista se encuentra en los Estados Unidos, ellos dos se encuentran en la Argentina, como bien informamos hace instante, van a rechazar la extradición. Es un proceso, va a definir en todo caso ya la rechazaron. Justicia. Exacto, lo que hay que ver es qué va a pasar por intermedio de la Cancillería, si le conceden o no la extradición a los Estados Unidos. Jorge, sí, cuando podamos, digo, para que nos vayamos apoyando a nuestros invitados, Vanessa también nos puede explicar, porque son procedimientos que son simples, pero no todo el mundo los conoce, ¿no? Y hoy hubo novedades. ¿De qué se trata una extradición? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que uno lo manda directamente? ¿Empieza un juicio? ¿Cuánto puede durar ese juicio?
Claro, acá hay un proceso de extradición que se abrió cuando Estados Unidos formalmente pide la extradición, y ahora lo que hizo Estados Unidos fue respaldar, como decías vos, respaldar ese pedido con documentación que llegó al juzgado de Claudio Bonadio. Claudio Bonadio es el juez que va a declarar procedente o no el pedido de extradición que hizo Estados Unidos. O sea, acá no se va a juzgar el hecho en sí, sino el pedido de extradición. Eso es lo que tiene que definir Bonadio. Argentina tiene una serie de requisitos para acceder a la extradición. Ahora, Vanessa, vos decís, el juez no se fija en las cuestiones de fondo, ¿no? Pero ¿en qué se fija como para decidir? Más que nada en formalidades, porque acá el juez Bonadio no va a discutir si existió el hecho o no que está investigando Estados Unidos. El juez Bonadio tiene que definir si extradita o no a Mariano y Hugo Hinkins. Eso es lo que tiene que definir. Las chances de que diga que no son bajas. Pero pará, por ejemplo, si el delito que le imputan en Estados Unidos existe en la Argentina, ¿no? Una serie de requisitos legales. Y finalmente dirá, no si son culpables, sino si procede o no el proceso de extradición. Que igual depende en última instancia de Cancillería, porque es una institución política la extradición. El Poder Ejecutivo es en realidad el que tiene la última palabra, porque por más que el juez diga que no se los extradita, si el Poder Ejecutivo dice hay que extraditar, se extradita. O se dice que no hay que extraditar, no se los extradita. Pregunto, si Bonadio dice que sí, ¿ellos pueden apelar a la decisión de Bonadio? Sí, es apelable. Cualquiera de las dos decisiones que el juicio podría durar unos cuantos años. Es apelable ante la Corte Suprema de Justicia. Es la instancia de apelación. Puede durar, por lo general puede durar 6 meses, y si se apela a la Corte puede durar un poco más también. Pero bueno, la última palabra la tiene, ya te digo, la Corte y después el Poder Ejecutivo, que es en última instancia... Y durante el trámite, ellos pueden decir, no, ¿sabes qué? Cambiamos de opinión. Nos vamos a Estados Unidos extraditados, como hizo Bursaco de Italia, y en ese caso se extingue el proceso judicial y se van a Estados Unidos extraditados. En Estados Unidos podría él negociar su pena acusando a alguien más. Digo, hay preocupados en Argentina, en el Grupo Clarín, por si va allá y el tipo negocia y entrega a alguien de acá. Yo creo que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Los hermanos, el padre e hijo Hinkins, ya deben tener sus buenos abogados en Estados Unidos que están investigando la causa, tal cual lo hizo Bursaco. Pero es distinta la situación de a ver, ¿por qué? Respecto a Bursaco, porque Bursaco aceptó ir a Estados Unidos. Los Hinkins están en el proceso de extradición acá en Argentina. Hoy rechazaron ir a Estados Unidos. Exactamente, los Hinkins no aceptaron. Por ahora, Guillermo, pueden cambiar de opinión, guarda. En este momento, claro. No aceptaron ir, están en el proceso de extradición, como bien decía Vanessa, obviamente es un proceso judicial hasta determinado límite, también es político, porque después es totalmente relativo y no vinculante el fallo de Bonadio o la Cámara de Apelaciones, porque el Poder Ejecutivo puntualmente puede o no, aunque el juez diga sí, como dijo bien Vanessa, digamos, la Cancillería, el Poder Ejecutivo puramente dicho, dice no. ¿Por qué le puede convenir a Bursaco hablar y negociar con la justicia norteamericana y no a los estos casos, en este caso, hay 14 personas, digamos, imputadas en el tema. Seguramente Julio debe saber también como yo. De los 14 hay 3 que aceptaron ir a Estados Unidos. 2 ya arreglaron, entre comillas, pagaron una fianza entre 2 y 5 millones de dólares y seguramente van a tener que pagar más todavía, y ya declararon y abrieron el paraguas. Quiere decir, en términos groseros, vomitaron, o sea, enchastraron a otros. Bursaco ahora tiene que hacer declaración. Lo que tiene que hacer Bursaco ahora, para negociar justamente su pena, es tirar para arriba. Claro. El que primero llega tiene más posibilidades de arreglar porque da más información. A medida que van cayendo los demás, ya la información la dio el primero, con lo cual se le acaba el argumento para reducir su pena. Acá gana el primero que va, o el segundo, o el tercero. A partir del quinto y sexto, la noticia que vos podés dar, ya el fiscal ya lo sabe porque lo dieron los primeros. Con lo cual, no negociás nada. Llegar primero vale mucho. Llegar segundo vale mucho. Llegar tercero, más o menos. Cuarto, mucho menos. Y quinto no sirve para nada. O sea que no podés negociar nada, no tenés información que valga para el total. A ver qué piensa Julio también. Tal vez resistirse a ir a Estados Unidos en el largo plazo pueda llegar a ser contradictorio para los intereses de ellos. Mira, básicamente, Julia, coincido con lo que dice Guillermo. Todo esto, en este momento estamos en un proceso en donde se juega un partido de ajedrez, en donde cada uno de los involucrados juega su partido. Claro. Esto es un dato no menor, porque como decía Guillermo, todos están en juego, la cabeza de todos está en juego, basándose en el testimonio que dé cada uno de ellos. Y cada cual cuida su cabeza. Obviamente, porque acá no hay, no estamos hablando de una asociación ilícita, aunque la haya habido, ahora individualmente cada uno de ellos tiene que defenderse. Julio, ¿a quién crees que puede complicar Bursaco? Puede complicar a todos, absolutamente a todos, porque estuvo en el ojo de este negocio durante
digamos, de los 18 años que duró el contrato, por lo menos en los últimos 10 como mínimo. Así que Bursaco puede afectar los intereses de cualquiera en este juego. Lo interesante es la operación que está en este momento produciéndose, porque la justicia norteamericana investiga claramente, taxativamente establece que el periodo de investigación es 1991-2009. Qué casualidad, es el periodo que duró el contrato. ¿Cuál contrato? El contrato entre la AFA y torneos para la transmisión del fútbol. Torneos, como bien marcaba Jorge hace un ratito, en sociedad con Clarín. Acá lo que se investiga es a torneos, ¿sí? No, como pretende ahora el Grupo Clarín, a Fútbol para Todos, que comenzó a partir del 2009. La investigación no involucra... ¿Quiénes torneos? Torneos es Clarín y ¿quién más? Bueno, decir que Torneos de Clarín es muy arriesgado. Lo que sin ninguna duda es socio Clarín de Torneos y Competencias. Claro, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La gente distintas. confunde torneos y competencia con torneos. Torneos se llamaban torneos y competencia, ahora se llama, socialmente hablando, comercialmente hablando, Torneos S.A. Esto está constituido el 40% por DirecTV, la familia de Bursaco 20%, Alejandro Bursaco 20%, Luis Nofal, ya fallecido, el 20%, y una sociedad que no se sabe muy bien de dónde viene, es un fondo de inversión, el Credit Suisse, otro 20%. Ahora, ¿puedo pedir una aclaración? Ustedes que saben, se va a investigar los negocios que hacían con respecto a los derechos de los partidos de la FIFA y la Conmebol, es decir, Mundial y Copa América y demás, o también los negocios que hacía internos de Bursaco y demás. En este aspecto, no está bajo investigaciones. No. Lo que sí está, vamos a entender, lo que puede hacer Bursaco para aliviar su situación procesal y recibir menos pena es informar para arriba de él. No sirve la información para abajo, los que estaban abajo de él no sirven. Sirven los jefes de él. Sí. El tema, ¿quiénes son los jefes de él? Ahora sí hay una investigación por parte de la Procelac, de la FIP. Hay una causa, pero es paralela. Después podemos hablar de eso. Jorge, ¿qué otros temas? ¿Quiénes son los jefes de él? Tiraste una bomba y dale. Para eso está la justicia. No, pero ¿quiénes Y pueden pero son ser? todos los otros... Podrían ser. A ver, Desde ¿quiénes Grondona. podrían ser? Acá, obviamente, que lo que la justicia quiere saber, sobre todo los fiscales americanos, es quién es el que operaba el tema, más allá del CEO de Torneos. Y esta es la información que vale. No vale que dé perejiles. ¿Pero quién puede ser? O sea, que digan Carlitos, ¿Puede ser Grondona? Juancito. ¿Puede ser alguien de Clarín? No lo sé, ¿Quién eso es cuestión de la A mí justicia, no lo sé. Pero me solo queda son, muy claro digamos, que se busca a Grondona, se busca a todos los integrantes de la Conmebol, que ya están todos implicados, y a dónde se llega en la FIFA. Porque la clave de toda esta investigación, la cabeza de digamos, esta operación, en caso de que se llegara algún día, es Joseph Blatter. Claro. Ahora, en lo que a nosotros concierne, digamos, acá hubo una intermediaria, en su momento, que le compraba a la FIFA derechos. Vamos a dar el caso que yo conozco, porque yo fui directivo de Cablevisión entre el 2000 y el 2001, fin del 2001, y conocí de primera mano eso. Los derechos de televisación del Mundial del 2002 se negociaron en Argentina con el siguiente esquema. ¿Los derechos para quiénes? Para transmitir el Mundial 2002 en Argentina. Los derechos de emisión. Los derechos de emisión de Claro. televisación los negoció el gobierno de entonces de Fernando de la Rúa con el grupo de empresas digamos, que habían participado de esta negociación, que habían comprado esos derechos. Esas empresas, como hoy se conoce perfectamente, ya en el 2002 se sabía, son la empresa de los Hinkis, que era Fullplay, que era la intermediaria. Había otra empresa más. O sea, FIFA le vendía a Fullplay. A Fullplay, a $1,5 millones los derechos. A $1,5 millones. Fullplay a la vez le vendía al gobierno. No, peor, Fullplay le vendía, junto con otra empresa que a su vez eran socios, Clarín y TIC, le vendía los derechos a Torneos en Argentina. Entonces Torneos era la encargada de vender los derechos a todos los que quisieran transmitir en Argentina. ¿Y a qué precio le vendían a Torneos? Por lo pronto, según la información que yo tengo de aquella época, 3 millones. Ya ahí había una diferencia. O sea que ya hacían el doble de plata. Pero eso no es nada. Sí. Para que el gobierno de turno en el año 2002 transmitiera el Mundial de Fútbol, le reconoció a todas las empresas que tenían los derechos 80 millones de pesos en el año 2000, ¿se acuerdan? Era 1 a 1 todavía. Sí, claro. 80, o sea, eran dólares, va. 80 millones de pesos dólares en impuestos que debían pagar en Confer, perdón. O sea que de 3 pasamos a 80 millones. Esto explica muy claramente cómo funcionaba el sistema que dice Guillermo para arriba. Había que pagar para arriba, coimas para tener esos derechos muy baratos y después poder hacer plata con ellos. Y después, claro, venderlos hacer 80 millones de diferencia. Si había alguien, en este caso, cautivo, como el repartija... Estado argentino, que tenía que pagar, y tampoco había mucho control, quiero decir, el gobierno de la Rúa, porque estaba muy claro que no podían variar lo que estaba pagando. Para que todos los argentinos pudiéramos ver gratis en 2002 el Mundial, eso a todos los argentinos les salió $80 millones. Sí, y la investigación fundamentalmente, Julio, considera conmigo también, Vanessa,
apunta a la CONCACAF y a Conmebol. O sea, básicamente a los derechos de la Copa América y de los derechos de la Copa de la CONCACAF. Y eliminatorias. O sea, eliminatorias Y el Mundial en sí exactamente. también, ¿no? Y los mundiales. El Mundial en cuanto a emisión también, Sí. porque obviamente, como dice Julio, va bajando la negociación a medida que llega a cada país. El tema es quién operó en cada país esa negociación. Hay dos partes, ¿no? Digo, una parte la dirigencia de fútbol y la otra parte el que maneja la televisión. ¿Quién manejaba la televisión en Argentina en ese momento? Todo Clarín durante 18 años. Ok, ahí llegamos. Y la televisación... Pero guarda que No, porque después, si no queda la pero duda. después los partidos, si los compraba el gobierno, si los compraba Clarín, los pasaban todos los canales, ¿no? Claro, Ese pero- era el negocio. Bueno, Clarín se lo terminaba vendiendo. sigamos Qué ordenando la conversación con las placas que tiene Jorge García. ¿Qué Bueno, otros interesante temas, lo que está Jorge? votando tanto Roberto, Guillermo y Julio, el dato de Cablevisión. Y acá está, me parece, parte del negocio. Si vamos a los reportes que da la Bolsa de Comercio del Grupo Clarín, toda la parte líquida, es decir, lo que es rentabilidad, es Cablevisión. Ahora, ¿cómo creció Cablevisión? La empresa justamente que llevó adelante Héctor Mañeto. ¿Por qué Clarín quería el monopolio del fútbol? Bueno, me parece que ahí parte de todo lo que significó para adelante, y como dio una pista, Julio aporta mucha información, más allá de los 80 millones de pesos, cómo se negociaba Cablevisión y la compra de aquellas cable operadoras que eran más pequeñas y para tener el fútbol o tenían que pagar mucho o asociarse o bien vender sus activos locales. A ver si estoy en lo cierto, Julio. Sí, absolutamente. Así fue el procedimiento durante muchísimos años. Ponele un ejemplo. Llegaba a Tres Arroyos Cablevisión. Y Había dos existía empresas. Tres Arroyos Cable, ponele, ¿no? Y Tres Arroyos Cable 2. Y entonces le decías, comprame el fútbol. No, no te lo compro. Ah, muy bien, se lo Bueno, vendo a él en exclusiva. Se lo vendo al otro. Sí, sí. Y si no, ninguno de los dos lo quieren comprar, pongo yo un sistema de cable nuevo, Los mucho terminaba más comprando. barato y con fútbol. ¿Y quién va a quedar de Claro, nosotros casi dos que ganan? haciendo dumping como Era para to- empezar a monopolizar Era por todos todavía lados. más fácil, porque además en general lo que terminaban haciendo era comprando al quebrado, Sí. dándole los servicios, y quebraba el otro y terminaban quedándose con todo y concentraban en una sola empresa, las dos empresas Ahora, que estaban en competencia. Vos le negabas el fútbol a la cable operadora, ponele Tres Arroyos, y la gente iba a apedrear la puerta. Aún teniendo el que pagar edificio aparte por el fútbol. ¿Eh? Aún teniendo que pagar Aún aparte. teniendo, pero una cosa es pagar aparte, otra cosa es Lo no que decía tenerlo. Jorge ahí, es fundamental esto, es tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo creció Cablevisión? ¿Cómo crece de la manera que crece Cablevisión? En realidad multicanal Primero- era en ese momento, ¿no? Primero multicanal, luego Cablevisión. Bueno, después la ¿Cómo fusión. crecen? 2006, 2007 la fusión. ¿Cómo crece básicamente? Con el fútbol. Claro. O sea, no podría facturar lo que factura Clarín, que es el 75% de sus facturaciones por el cable, jamás podría haber llegado a O sea, ser vos ese decís que grupo. sin el fútbol no podría haber comprado la cantidad de cableoperadores que compró en todo el interior del país. De ninguna manera. Ese era el ariete. Ese era el mecanismo fundamental era ese. La Mirá extorsión. la importancia del fútbol, ¿no? Claro. La importancia En un del país fútbol. como este. Y la Que vos para herramienta extorsionar tenés empezar que a tener algo. expandirse. Tenés que tener algo que te dé poder para extorsionar. Y el fútbol era lo que ellos consiguieron para Ellos extorsionar. tenían dos posibilidades, con el fútbol o incluso te podían instalar un cable operador en el mismo lugar Claro. y que diera el abono a mitad de precio. Claro, Tal hacer cual. dumping. Dumping. Te digo algo más. Cuando a mí me llamaba poderosamente la atención hace un par de años con la campaña de Clarín, cuando decía que estaba en peligro los puestos de trabajo, porque Cablevisión, mientras yo estuve por lo pronto, Clarín simultáneamente que Cablevisión invertía en los canales locales, que eran más de 110 canales en todo el país, Clarín hizo un proceso a la inversa de desinversión. Dejó sin canales locales a multicanal en todo el país y dejó sin trabajo a cientos de personas en todo el país. Porque no creían en el canal local porque ellos tenían TN. Querían que TN fuera el canal local. De hecho, en la frecuencia en donde estaban los canales locales históricamente, puso TN. ¿Te acordás que después con el tema de la corte, tanto problema para poder... Lo cual es una meter barbaridad porque dejas a la gente sin información local. Es una barbaridad eso. Pregunta, es muy Las fácil ciudades de necesitan su información corroborar local esto. también, ¿no? Esto es muy fácil de corroborar. Lo decimos nosotros incluso en perjuicio nuestro. Hay que Así ver es. un rato C5N y un rato El canal local. el canal Claro. local Exactamente. y compensar, Sí, ¿no? sí, porque después se concentra la información y bueno, además de que no hay más trabajo, ¿no? Que hay menos trabajo para los locales. Jorge, ¿qué otros temas? Sí, bien, ahí yo quería agregarle algo. Tenés razón, Julio. Estaba mirando, esto es la información que gira a la bolsa, al grupo. Vos imaginate que de una facturación de casi 20.000 millones de pesos, un poco más de 14.000 es justamente aportado por el cable. Es decir, imaginemos hoy cómo es el grupo Clarín. Si justamente tuviera que aplicarse la ley de medios, si algún día se aplicaría la ley de medios, esa masa de dinero no estaría en ese grupo. Para cómo hizo todo el recorrido Julio, que me parece que ha sido
muy interesante. Quiero volver al origen y en este caso en Bursaco. El día viernes llega a Nueva York. Le trae un embargo por 20 millones de dólares. Es cierto que no es en moneda dura, en efectivo, sino que son diferentes propiedades, lo cual también llama la atención a los investigadores en la Argentina, porque es una cifra muy grande. Estamos hablando de 20 millones de dólares en activos, en propiedades. Recordemos lo siguiente. ¿Dónde está ahora? ¿Está preso? Nueva ¿Está en York. una cárcel? Tremendo departamento. Arresto domiciliario. Domiciliario con una... Los Hinkis también. Completando la información de Jorge, es que de los 20 millones tuvo que aportar 2 millones ahora, no puso los 20 millones, puso 2 millones de dólares y va a tener que complementar al momento de la declaración. Y pueden ser propiedades. Pero son propiedades en una gran parte, si no, las ¿Es acciones verdad del que hay torneo. mucha gente famosa que está dándole una mano? No lo sé, rumores, no la voy a dar información nombre periodística habla, Julio debe ser mejor que yo, habla de la hermana que ha puesto 2 propiedades, torneos, o sea, el 20% de las acciones que tiene Bursaco, Alejandro Bursaco las puso como Vale parte del mucho embargo. más que 20 millones de dólares. Yo creo que vale mucho más de 20 millones. Es una buena fianza. Él tiene el 20% de torneos, Sí, Bursaco. señor. 20%. Jorge. Sí, es correcto. Bueno, es cierto. Él llega, ni bien llega, es conducido a una sede judicial en Brooklyn, estamos hablando siempre en el estado de Nueva York, y hace una primera declaración, o por lo menos se pone a derecho. Ahí tenemos información contrapuesta. Lo primero es que los abogados están con un mandato de un poco lo que decía Guillermo. Llego primero y empiezo a negociar. Lo que se negocia es, no entrego toda la información, sino en ese proceso de que voy a entregar más información, voy viendo a ver cuál pena puede ser, porque las penas son muy altas. Los dos, nosotros tenemos a un estadounidense y a un brasileño que han logrado en esa negociación, están en una libertad condicionada, pero están libres, pero han dado mucha información, por eso justamente aparece en todo el caso del FIFA Gay. Respondiendo un poco a ver que ustedes decían, para arriba, ¿quién es para arriba? Bueno, para arriba, como bien se mencionó, es Joseph Blatter. Recordemos que va a llamar a elecciones, o prometió ir a elecciones, pero la figura que está, que hasta ahora, o me parece que la investigación apunta, es al señor Jack Warner. Este señor es el hombre de confianza, está dentro de la cúpula de la FIFA, es el hombre de confianza del número 1 de la FIFA, Blatter. Hay un dato que ya se conoce en esta causa, que es Sudáfrica como país declaró y admitió que giró 10 millones de dólares a la FIFA. ¿En qué sentido? Diciendo lo siguiente, porque ese un poco es el esquema. Para llevar adelante el desarrollo de fútbol en lugares más necesitados. Esa era la excusa. Investigaciones que hizo la BBC, el New York Times, Daily Mail y The Telegraph, en diferentes lugares donde supuestamente se tenían que hacer ese tipo de desarrollo de fútbol para los más necesitados, no se hizo nada. Algo parecido estaba en investigación también en la Argentina. Ahora lo que se está esperando es ese proceso de negociación de ese bufete de abogados, que por ahora están hablando con las autoridades judiciales en los Estados Unidos, para ver cuál sería, o por lo menos qué tipo de beneficio puede llevarse en esta negociación Bursaco, que es el hombre que debe tener mucha información para compartir. Y además el que se adelantó por ahí con este criterio de quien negocia antes negocia mejor, ¿no? Sin duda. Julio quería aportar algo. En relación a lo que planteábamos de por qué a Bursaco le interesa o le sirve en esta instancia ir a Estados Unidos y a los Hinkis no. Hay un dato. Eso es yo lo que le preguntaba a Guillermo. Lo estuve pensando durante este rato y a mí me cierra por lo siguiente. En principio, Bursaco puede pensar que, por muy buenos abogados que tenga aquí en Argentina, también tiene potencialmente grandes enemigos, en primer lugar. Los Hinkis todo su trabajo no lo hicieron en Argentina, lo hacían fuera de la Argentina. Eran dueños, con Fullplay eran dueños de derechos, por ejemplo, comenzaron con los derechos de la selección de Ecuador, que le fue bárbaro en el 2002. Tenía los derechos de casi todas las ligas nacionales de cada una de Sudamérica. Qué bárbaro. Ahora pregunta. Ahora seguimos. Pero disculpa. Pero la FIP que está investigando, también Sí. la Procela que está investigando a Bursaco y no a los Hinkis. A todos. A todos, absolutamente. ¿Por qué los Hinkis quieren quedarse acá? Sí. A mí me llamó mucho la atención lo siguiente. Hinkis padre tiene serios problemas de salud, eso a mí me consta. Tiene problemas de salud que podrían justificar, y por la edad, que siga el proceso en arresto domiciliario. No entiendo por qué el hijo.
La explicación del juez es casi risible. Sí, me la acuerdo Pero, que la repasamos acá con Pablo Cabra. Pero yo creo que tenían porque... que trabajar mucho en el expediente, No, pero guarda. por eso tenían derecho a quedarse en la casa. Guarda, Era ellos eso. están detenidos en un expediente de extradición, no están detenidos en el expediente que investiga su culpabilidad. Yo creo que todos tienen derecho a esperar una extradición en libertad. Te pregunto Julio, lo siguiente, sobre Pablo. todo si vos demostrás que no sos peligroso para el proceso no se hace acá. Entonces, o sea que esa es la regla que aplican los jueces yo entiendo en que es la general en regla. los procesos de A ver, no está, extradición. vamos a aclarar porque si no, Julio, perdóname. Tengo Digo, vamos a perfectamente aclarar claro esto. eso, pero... No está en libertad los Hinkis, ¿eh? Están con prisión domiciliaria. Pero están en libertad. Que ya de por sí, para el caso de... No pueden salir de la casa. Bueno, Vanessa, vos lo sabés también como yo. Una cosa es estar en libertad y otra cosa arrestado domiciliariamente. Claro. No podés salir de tu casa. O sea, uno dice, no Está bien, existe. unos están Cardales y otros... Vamos a entender, una cosa es libertad, otra cosa es arresto Yo les pido que domiciliario. vean la argumentación del juez. Sí, yo les pido que lean la argumentación del Está juez. bien, pero yo quiero decir algo importante. En general, en cualquier caso de extradición, vos estás libre. Claro, pero en este caso, no están libres, Acá como no. dice Guillermo. Acá Están no. con arresto domiciliario. Así Ya es. es un paso más Así es. fuerte de lo que es habitual en un proceso de Así extradición, es. ¿no? Pero está bien, porque Yo cumple la entiendo. función de que no se fugue. Exactamente. ¿Qué otra función debe cumplir? estuvieron prófugos. Justamente lo que dice Bonadío es otra Estuvieron cosa. por eso prófugos digo, ellos. Lo que dice Bonadío en No ese fallo técnicamente, es otra cosa, porque ustedes lo que están diciendo, Pablo, lo que vos decís es, por lo general, lo que suele suceder en los procesos de extradición es que o están libres... Te piden una fianza y te vas a tu casa. Es que si Bonadío lo hubiese argumentado de este modo, no nos hubiese llamado tanto la atención como la argumentación de Bonadío, que sí era bastante insólita, que era, van a tener que trabajar mucho y entonces tienen que estar cómodos en la casa. Fue rara, la justificación fue como mínimo extraña, pero yo les voy a dar un dato más. Pero a mí no me parece mal, con todo respeto, doy mi opinión, Estoy de acuerdo, no sí. involucro a nadie. Habitualmente- Lo que Me pasa parece es que es lo habían lógico. estado prófugos, esto que señala Vanessa. Es verdad, técnicamente no. Estoy de acuerdo. Bueno, Pero se los considera prófugos. Se los consideró ¿eh? prófugos. Sí, se los consideró Desde el punto de prófugos. vista moral y ético, para mí estuvieron rajados, como se diría en el barrio. Pero técnicamente Bueno, para la justicia dice Vanessa que no sí fueron estuvieron. prófugos. Estuvieron escondidos. Bueno, No, pero pero te da no un estuvieron indicio de, escondidos. entonces te da un indicio habla de de que su te podés conducta. querer Estuvieron fugar. escondidos y ya no Como aguantaban mínimo es más. un Eso indicio. es La lo que dice. justicia no toma como Claro que no. estado de persona prófuga. Hasta que no sacaban las instancias. Desde el punto de vista ético, por eso te digo, desde el punto de vista ético sí estuvieron fugados, pero desde el punto de vista legal no estuvieron prófugos. Pero cuando un juez yo toma estoy en en cuenta, contra de eso, pero bueno. todas las variables, no solamente las formales. No, la ética no. Para Está aportar- obligado a conducirse por la ley. Ay, Para no puede completar- jugar la ética. Perdona, Pablo. Fíjate para que se les completar- rechazó el pedido de exhibición de prisión que ellos habían pedido. Así es. Segundo Ellos tema. habían pedido Y te una digo exhibición más. de prisión y se las rechazaron. Y el fiscal que interviene en el caso, a mí esto es lo segundo que me llama más la Tayano, atención. el fiscal Tayano. Tayano es quien juega al fútbol en un country en la zona norte con Mariano Hinkis. Y yo digo, perdón, Perdón, ¿y no se excusó? esto no es extraño, no se una excusa el vergüenza fiscal. No se excusa el fiscal. Con lo cual digo, hay una sucesión de cosas El que a mí me fiscal- llamaron la atención en relación a por qué Mariano Hinkis termina en su casa, en San Isidro, con una tobillera electrónica. y Mariano no- es el hijo. El hijo. Sí. Y el padre lo entiendo está en Quiero el decir, country y los Cardales. A los Juega al fútbol Hinkis, con la tobillera electrónica. claramente les interesa, en estas condiciones que estamos contando, claramente les interesa seguir el proceso de extradición en Argentina y evitar ser extraditados. Ahora una pregunta, ¿el domicilio se considera todo el perímetro del country o la casa dentro No, del country? están en dos domicilios. Si están con tobillera, creo que solo la casa porque no te da, Sí. te da el Es decir, no radio, pueden ir a solo jugar la al casa. fútbol. Está Hugo exactamente. Hinkins, Hugo Hinkins está en la country. calle Eduardo Madero en Martínez. Exactamente. Y Mariano Hinkins está en los Cardales. Country y los Cardales. en a 60 en Campana. kilómetros de Buenos Perdón, Aires. que es donde juega el fútbol con el fiscal Tayano. Exactamente. Exacto, están en Cardales. Qué raro, Están ¿no? ahí. Bueno, Qué vamos raro. a seguir con el tema. Vamos a seguir más adelante, otros días. Sí. Muchas gracias a ustedes. nuestros invitados Gracias, especiales. Gracias. Como sabe Notables sabe de hoy. bastante Julio del Sí, caso, claro. la verdad. Gracias Y bueno, a nuestros especialistas. conoce Para de nuestra adentro el compañera. tema. Sí, Obviamente, sí, conoce de como adentro. contó. Señores, pausa. Después venimos, hay temas muy calientes en el día de hoy, prepárense. Mucha información.